Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación a la universidad en sí y a la Facultad de Humanidades. Comienzo por algo que fue el disparador de lo que pretendo desarrollar en estos momentos. El año pasado, cuando se hizo la primera jornada, encuentro como parte ya para los festejos del cincuentenario, un workshop, una jornada, donde se hacía mención a dos circunstancias. Por un lado, muy bien, los 50 años de la universidad, pero por otro lado se hace mención a la toma de la universidad. Ahí empezaron mis primeras dudas. ¿Qué tiene que ver la toma de la universidad privada con la creación de una universidad nacional? Es un caso insólito. Pero ahí no terminan mis sorpresas. El 14 de octubre se hace una reunión en el CEPTUR, avalada por la universidad, donde se habla de 50 años del movimiento estudiantil por una universidad mejor, y ahí se subraya que luchó ese movimiento y logró la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia el 4 de mayo. Seguían mis sorpresas. Eso no era lo que habíamos vivido. La universidad lo fue avalando, aparece en las páginas de Facebook y demás, y no solamente eso, se inaugura una placa donde dice concretamente que se recuerda la lucha, no recuerdo qué lucha hubo por parte de la creación de la universidad, después aclaramos, y que esa lucha de la comunidad de Comodoro culminó en la creación de esta universidad inaugurada el 4 de mayo del 74. Yo recuerdo, sí, ¿cómo no voy a recordar? Como comodorense, en ese momento integrante de la comisión promotora pro universidad, lo que había ocurrido en la universidad privada. La represión feroz, la toma de la universidad privada por alumnos de la universidad privada y que fueron desalojadas, paradójicamente, por la policía democrática. Pero no me cerraban los temas porque yo, ¿a qué estaba ligado en ese momento, o siempre? En los años 72 y 73, a la comisión promotora de la universidad, que aquí Carrizo lo reflejó en uno de sus artículos, donde de la comisión promotora, que integraban todas estas asociaciones, entidades, colegios de profesionales y demás, integraron la comisión promotora, y esa comisión promotora eligió un comité ejecutivo con estas personas: Paulina Cortals, que lamentablemente no pudo concurrir, el ingeniero Crespo, fallecido, doctor Monge, creo que también, y también el profesor María Mendoza y el profesor Pinelli. Ellos eran el comité ejecutivo. Se plegó después Alberto Escribano como figura central, digamos, porque él firmó muchos de los informes que hacía la comisión promotora y tuvo participación activa, lo mismo que Mani Corchuelo Blasco. Yo tenía el recuerdo de para mí, como comodorense, como integrante de ese grupo, yo recordaba como una línea de tiempo. Lo que había, esa mención a lucha estudiantil, toma y creación de la Universidad Nacional, yo tenía que revisar qué es lo que había pasado. En el año 72, estoy resumiendo aquí, lo que recuerdo es el tema de Malek, el gobierno de Lanús, el gobierno militar, Malek como ministro de Cultura y Educación, una política de creación de universidades nacionales, localmente se conforma una comisión promotora, entre luego había otra comisión promotora pro universidad. La comisión promotora, como vimos, conforma el comité ejecutivo, se actúa con un sentido regional, se inicia el estudio de factibilidad, lo preside el doctor Roberto Domecq, y después lo vamos a recordar otra vez, y esto tenía todo el apoyo del ministro Malek. Un ministro que era patagónico, que había sido rector de la Universidad Nacional del Sur, que había visitado por cuestiones de su propio trabajo de investigación las sedes de las ciudades como Comodoro, Gallegos, Trelew, Río Gallegos, así que tenía conocimiento de la Patagonia, y él mismo comenta que en 11 viajes que hizo como ministro de Educación a la Patagonia, en por lo menos 7 viajes se trató el tema de la Universidad Nacional de la Patagonia. Él era el mentor, el gestor de ese programa político, ¿sí?, en el gobierno militar de Lanús, que promovía creación de universidades regionales en todo el país.
ahí estalla en pocos años, en 2 o 3 años, la creación de como 15 universidades. Una de las condiciones que ponía es que se hagan estudios de factibilidad localmente. Y es lo que hizo la Junta Promotora, la Comisión Promotora aquí en Comodoro. Esto tuvo éxito, se terminó, la Comisión de Factibilidad la presidió Roberto Domecq, después vamos a ver qué otra actividad tuvo. Roberto Domecq es un educador, también creo que estaba en la Universidad del Comahue, vinculado a la Universidad del Sud y conocido del ministro Malek. Todo termina felizmente el 23 de abril con la ley que crea la Universidad Nacional de la Patagonia. El 4 de mayo del 73, inauguración simbólica, me entró un poco la frustración en todo el grupo porque no se nombró una simbólica totalmente, porque no se nombró una autoridad. El argumento era que en pocos días asumía el nuevo gobierno, efectivamente, en 20 días más asumió Cámpora, se designa a Cámpora al ministro Tayana como ministro de Educación, y Tayana el 30 de mayo interviene en todas las universidades nacionales, las que ya existían, las que estaban en proceso de creación o las que tenían estudio de factibilidad. Y ahí entra la universidad nuestra, porque el 23 de abril se ha hecho la ley y el 25 de mayo había asumido. Y el 23 de abril quería decir que se había creado la Universidad Nacional entre las fechas de las elecciones y la asunción del gobierno. Así que entró en un grupo muy chico de 3 o 4 que en una resolución de Tayana la somete a un estudio especial, porque eran universidades creadas, pero no tenían una existencia desde el punto de vista académico y administrativo, no estaban inauguradas. Felizmente la comisión promotora siguió trabajando, presionando, y tuvo éxito esto, porque cuando Domecq, y volvemos a Domecq, que había presidido la comisión factibilidad, el ingeniero Domecq es designado rector normalizador de la Universidad del Comahue. Y asimismo fue designado como organizador de la Universidad Nacional de la Patagonia. Tal es así que cuando viene a Comodoro, a los pocos días ya estuvo en Comodoro, una de las preguntas era si la intención no era unificar en una sola universidad la de Patagonia y Comahue. Él lo negó terminantemente y a los pocos días designa al profesor Pinelli, justamente que había estado en la comisión promotora, como coordinador local de la Universidad Nacional de la Patagonia. Quiere decir que la universidad tenía entidad jurídica porque había sido creada por ley y en el gobierno democrático continuaba siendo considerada como una entidad legalmente constituida. Se agregan otros detalles, como que la comisión promotora no solamente seguía su trabajo, sino seguía conectada con todos los gobiernos provinciales de la región, y el gobierno de Benito Fernández, el gobernador democrático, cede el ex hotel de turismo. Así que se iban sumando cosas, ya tenía un patrimonio, que era el ex hotel de turismo. El 12 de octubre, después se podría analizar el contexto político, pero es interesantísimo. El 12 de octubre asume Perón, porque se lo obliga, digamos, a renunciar a Cámpora. La universidad sigue funcionando como figura, y tal es así que en noviembre se hacen inscripciones en la Escuela de Servicio Social y en los medios aparecen los títulos como que la Universidad Nacional de la Patagonia está en marcha. En diciembre ya se hacen excepciones a ese decreto de intervención, más bien de creación, y entonces se abre la Universidad de Entre Ríos. En enero, cuando en ocasión o posterior a todo lo que sucedió con la universidad privada, que nosotros no desconocemos, fuimos partícipes, fuimos solidarios, toda la comunidad, esto provocó un cimbronazo, se puede considerar como un momento en que hay un quiebre en la sociedad a partir de la adhesión y el rechazo a la represión que sufrió. Pero en la práctica yo sigo esta línea porque me estoy unificando nada más que en la Universidad Nacional. Rivas, que es el subsecretario de Estudios de Asuntos Universitarios, ratifica que lo que se va a crear es la Universidad Nacional de la Patagonia, porque los alumnos en ese momento pedían la nacionalización, es decir, no se podía nacionalizar la Universidad San Juan Bosco, la privada, cuando ya existía la Universidad Nacional. En febrero del 74 se empieza a debatir la ley universitaria en el Congreso, en marzo sale la famosa ley, creo que es la 2654, la ley Tayana,
donde se busca unificar todo el sistema nacional de universidades y se comienzan a designar rectores organizadores. Dentro de esa organización, el 30 de abril, Perón firma el decreto que se designa rector normalizador al ingeniero Silvio Grattoni. Y ahí se inaugura. Este tema de la duda ante lo que estaba pasando hace que me ponga a revisar un poquito en qué estábamos. Gabriel Carrizo, en uno de sus artículos, hace una mención muy especial a un dicho de un sociólogo, Eduardo Brunner, y donde podríamos rescatar acá el tema de la concepción de la historia y de los historiadores, que ponen banderines en la línea de tiempo, y dice que la fecha, ese puente entre dos mundos, tiene que ser justificada, argumentada, defendida o refutada. En los espacios entre cuatro números se cuelan posicionamientos teóricos, filosóficos, ideológicos, políticos. Me encantó la frase esta, porque en la fecha, dice, tiene que ser justificada, argumentada, defendida o refutada. En los espacios entre cuatro números se cuelan los posicionamientos. Entonces vamos a cuatro números, 1994. La universidad, el mandato de Arturo Canero, organiza un panel, que es el 20 aniversario de la universidad, es un panel de 4 horas, pero acá sucede algo que se repite muy frecuentemente y se ha repetido de distintas jornadas, es como un karma. Nosotros nos podemos sacar de encima a la universidad privada. Aparecen por todos lados jornadas que se realicen, artículos que se escriben, e incluso investigaciones. Entonces estuvo el rector Massari, estuvo Yuri, que prácticamente echó a todos los alumnos, se negó a que la universidad sea intervenida, la privada en ese momento, pero esto forma parte de la historia de la universidad privada, no tenía nada que ver con los 20 años de la universidad pública. El geólogo, el doctor Escoco, bueno, lean la historia para ver el rechazo que él hizo incluso a la propia intervención, el inspector salesiano, Heraclio Moreno, y estaba así, en un panel de estudiantes de la Universidad Católica que contaron lo que vivieron en esos momentos, relataron, defendieron la posición que ellos tenían, pero acá en ningún momento se habló que lucharon por la Universidad Nacional. Por supuesto que al otro día, porque no pudo estar el día anterior, estuvo Daniel Luz Clara, que es una figura emblemática y director de lo que ellos habían organizado como Centro Universitario Patagónico. Pero estábamos nosotros también en otros paneles, que éramos integrantes tanto de la comisión promotora de la Universidad, Pro Universidad Nacional, como integrantes de la Asociación Amigos de la Universidad. Estaban presentes los rectores del periodo democrático, como Aldo López Guidi, que fue el primer rector, cuando sube Alfonsín, el primer rector normalizador, Hércules Pinelli, que fue el primer rector designado en la Asamblea, estaba yo, de 86 a 89, 89 y del 92, de 89 al 92, perdón, y del 92 al 94, nuestro recordado fallecido Arturo Canero, que es el que organizó esta jornada. Había personajes como Juan Carlos Crespo, no sé si vos también lo conociste, Néstor Gil, es decir, casi todos los rectores lo conocimos, que era un funcionario de segunda línea, pero tenía mucho que ver con todos los entretenores que era el manejo de la universidad. Él, a su vez, tuvo intervención en la universidad local en dos aspectos. Creo que intervino en la primera parte cuando vino Grattoni y después, antes que subiera Sorrentino en la etapa de fusión de la universidad, también fue delegado interventor. Pero mucho más importante es que estuvo Gustavo Malek, que nos acompañó a todos en la comisión promotora, él que fue el gestor, junto con toda la comisión promotora, impulsó mucho la Universidad Nacional de la Patagonia. Sí, era ministro de un gobierno militar, pero a él se debe mucho. Y tal es así que él trajo la propia ley que se había aprobado en ese momento. Y aparece una figura que era casi invisible para todos, que era el rector Grattoni, el primer rector de la Universidad Nacional de la Patagonia. Grattoni trajo el decreto ley, mejor dicho, el decreto por el cual se lo designaba. No intenten leer mucho, allí puede adivinarse 30 de abril del 74. ¿Quién firmaba este decreto? Perón. Acá, Poder Ejecutivo Nacional, estamos traduciendo el decreto. Fíjense que hace vista a la ley 2296, es decir, hace vista a la ley de creación de la Universidad Nacional de la Patagonia en el periodo militar. Lo aclara luego
Y aclara también que el 5 de julio la Universidad Nacional de la Patagonia había estado sometida, digamos, al análisis para ver si era factible o no, y que de los estudios realizados surgía que era todo positivo, y yo lo que pude fotografiar de ese video es lo que está aquí transcripto. Pero el decreto, me contaba Medina, que quizás está acá, que este decreto está aquí, porque mientras Grattoni comentaba y ponía el decreto a los ojos de la Cámara, decía que, se lo están fotocopiando. Esta es la designación de Grattoni por Jorge Tayana como delegado, como rector normalizador. Esto también es un documento histórico. Pero la otra cosa muy importante es que, y no fue suficientemente valorizada, era la presencia, como dije, la comisión promotora, pero quien encabezaba, quien fue el gran gestor, el que estuvo con los gobernadores, el que firmaba las notas, era el ingeniero Hernando Crespo. Paulina Corstals prácticamente la acompañaba siempre, y este era prácticamente, si estás de acuerdo, Maní, un poco el dúo más impulsor de la mayoría de las actividades. Y los principales, exactamente. Paulina no pudo venir, y acá entre nosotros no quiso venir. Quizás para no hacerse cómplice conmigo de este cuestionamiento en cuanto a lo que significó, dónde está realmente creada la Universidad Nacional. Crespo ni les digo, mejor suena paradójico y es un humor negro que hubiera fallecido, porque Crespo no hubiera soportado los carteles o las placas uniendo toma de la universidad con la creación. Bueno, Crespo en esos 2 años generó la creación de la universidad. En ese comité ejecutivo estaba Pinelli también. Estuvo también, prácticamente se unió después como secretario Alberto Escribano, ¿no es cierto? Y Alberto Escribano también, alguien histórico, lamentablemente no puede estar acá porque fue el primer secretario administrativo de la Universidad Nacional. ¿Y Jorge Gil? Jorge Gil también estuvo unido cuando se inauguró. ¿Qué pasa con esa...? Yo repasando, ahí teníamos como documento, como archivo, un video de 4 horas, 13 minutos, 22 segundos. Fueron 10 paneles, 41 panelistas, estuvimos 5 rectores presentes, que abarcaría más o menos casi 15 años, y no solamente eso, sino que había estado presente el ministro de Cultura y Educación que firmó la ley de creación y trajo la ley. Estuvo un delegado administrativo que cumplió funciones rectorales. ¿Qué otra cosa había con esa fecha del 1994? Había algo curioso, que casi la 4ª parte del panel lo había ocupado el tratamiento de la historia y de los análisis, de discursos y demás de la universidad privada. Sí quedó claro que hubo caminos paralelos entre lo que hacía la comisión promotora hasta el año 73-74 y lo que hizo el Centro Universitario Patagónico. Quedó en claro también que había existido una asociación Amigos de la Universidad Nacional de la Patagonia que estaba como desaparecida, digamos, y sigue. El CUP, por intermedio de los alumnos que estuvieron, los exalumnos, hizo una memoria de todo el conflicto de la universidad privada y comenta ahí, como algo anecdótico, y ahí entra un contacto con la Universidad Nacional, porque cuando entrevistan a Rivas el 21 de enero, Rivas les comenta así que, bueno, ante el pedido de nacionalización de la San Juan Bosco era algo imposible. Nos iba a tener 2 universidades, una ya creada hace un año y la otra a crearse. Entonces Rivas les dice que esperen que en marzo se iba a abrir la Universidad de la Patagonia. Es lo que efectivamente luego ocurrió, bueno, en mayo. El aporte de Heraclio Moreno como anecdótico es que quedó en evidencia, y él lo dice, que una de las causas por la cual Argimiro Moure firma luego en el 80, el 79, y da lugar a la San Juan Bosco, es las deudas previsionales, entre otras cosas, lo del edificio y todo lo demás, bueno, pero las deudas que tenían estaban ahogados financieramente y estaba condenado al fracaso. En ningún momento de ese panel hay una relación directa entre la toma de la universidad y la creación de la universidad, tampoco se planteó. En ese panel se muestran 2 caminitos, alguien hizo esto, y que es la universidad de la privada por un lado y la Universidad Nacional por el otro. Acá tenemos otros 4 números. 1999,
Se publica La Patagonia y la Universidad del Futuro en ocasión de los 25 años. La editorial Universitaria de la Patagonia. Bueno, esto, acá entre nosotros, es vergonzoso. ¿Por qué? Y acá no sé si ya está la pista, por qué se va armando una épica, un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Hay un capítulo completo que se llama El largo camino hacia la universidad y empieza ese léxico de apunte para una historia de luchas populares. ¿Qué lucha popular hubo? Sí, el recorrido que hizo la comisión promotora y el comité ejecutivo fue todo con asociaciones, fue reuniones, fueron asambleas, pero no hubo ninguna lucha. Pero ellos, en ese capítulo, de la página 41 a 58, aparece una sola vez pronunciada la palabra promotora, es decir, que había desaparecido para la memoria en ese momento gráfica la universidad generada por la Comisión Promotora Permanente y por el Comité Ejecutivo. Cuando se analiza parte de la historia de la página 48 a 58, lo único que se describe es el conflicto de la universidad de la privada, y que los alumnos hicieron y fueron, y las marchas populares, la huelga de hambre y todo. Todos estuvimos comprometidos, imbuidos. Nosotros como médicos residentes fuimos a acompañar a los estudiantes de la huelga de hambre, pero no tiene nada que ver con la Universidad Nacional. Y ni hay referencia alguna en todo ese capítulo a la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia. Estaba más dirigido a la universidad privada. En ese libro también hay una breve cronología, otra vergüenza, porque ponen la fecha del año 59 que se aprueba en el Senado cuando fue en el 49, dice que en abril se creó la universidad y se designó a Grattoni. Error, porque Grattoni fue elegido en el 74. Y cuando se hace la cronología de las fechas importantes en la vida de la Universidad Nacional de la Patagonia, ni se incluye el 1 de junio del 88, que fue cuando el Consejo Superior declara el 4 de mayo como fecha de creación de la universidad. Hay otras cosas casi tragicómicas. En un párrafo de ese libro, cuando habla que la universidad, Grattoni, dice, bueno, el acto se realizó a las 18:30 con la participación del ministro digo, bueno, sigue el ministro de Cultura y Educación, Jorge Tayana. No, Gustavo Malek y Ricardo Rodríguez, que habían sido ministro y secretario de Asuntos Universitarios, pero el año anterior en la gestión de Malek y el gobierno militar. Ni hablar que está escrito con B larga. Sigue lo insólito en este libro, en la Patagonia y la Universidad del Futuro, porque está bien, bueno, era por los 25 años, y lo que reproducen es la ley de creación del 73. Ahí sí estamos en tiempo. ¿Viste? Pero vamos a quedar para debatir. Pero ¿qué pasó también? ¿Por qué no se colocó y se incluyó el decreto de creación, el decreto por el cual se fija la creación de la universidad? Eso era más interesante en ese momento que la ley del gobierno militar. ¿Qué hace el Consejo Superior? Bueno, lástima que no se pueda leer bien, pero lo que hace menciona la Comisión de Factibilidad. No habla de toma universidad ni Universidad de San Juan Bosco, no tenía nada que ver. Y finalmente fija como fecha de creación la Universidad de la Patagonia. Pero esto no está en ese libro del 99, que se festejaban los 25 años. Y esto es lo más triste. Cuando habla que la creación de la universidad, esto es gente de Trelew, la creación de la Universidad Nacional, bueno, mesa de discusión que integraban todas las juntas promotoras locales. Lo más triste que dice, cuando se produjo el golpe de Estado en el 76, una de las primeras directivas de la intervención militar en Chubut fue la clausura y disolver la Universidad Nacional de la Patagonia. Pero por gestión de algunos civiles que tenían una cierta afinidad con el gobierno militar, no se cumplió. Eso fue lo que permitió que esa endeble estructura se mantenga. ¿Sabe quién eran algunos civiles? La comisión, o mejor dicho, la asociación Amigos de la Universidad. Era la comisión promotora que había continuado luego como asociación de amigos. Pero no le pusimos defensa porque no iban a fusilar a los militares. Para defensa salió Napolitani. Disculpe, vamos a dejar tiempo también para compartir. Sí, por favor. Sí, porque sigue mucho más. Sobre todo como son complementarios. sigo lo que se escribió en la historia, y que eso es lo que pone la tapa en el ataúd. Bueno, incluso aclarar que estos textos, o sea, esta es la exposición oral, pero después se va a poder ampliar en los textos posteriores que van a integrar el libro, ¿no? Entonces, bueno, eso también para que después busquen el libro, ¿no?
Pero bueno, agradecemos mucho al doctor Vivas también por su participación en esta parte del panel. No sé si les parece, aplaudimos.